Bueno, y yo les quiero dar la bienvenida porque además me emociona muchísimo estar aquí sentada de nuevo en este escenario tan bonito porque arranca una nueva temporada de Plenamente Tú. Y este episodio va a ser súper especial porque además llego con invitadas que en un momentito pues van a conocer. Este episodio va a estar dedicado a la mujer. Vamos a estar trabajando y comentando sobre los diferentes roles de mujer, de madre, de esposa, evidentemente a nivel profesional y cómo cada uno de ellos ocupa su lugar, pero, como se llama este episodio, sin perderme con tacones y sueños. Así que sean todos y todas bienvenidos. Bueno, y en esta ocasión, como les digo, traigo dos invitadas que son mujeres extraordinarias y que sus experiencias marcan definitivamente la persona que son hoy en día y se van a dar cuenta el por qué estamos en esta dinámica de estas tres mujeres que vamos a estar aquí compartiendo estas informaciones y el por qué justamente va a ser del cumplir un propósito y va a ser de crecimiento para cada uno de todos estos, todas las personas que están aquí de frente a nosotros. Lo primero es que yo soy Annie Mirelli, me declaro ser una alquimista del desarrollo humano, soy experta en comunicación como lo han visto en otros episodios y por supuesto en mi canal de YouTube Annie Mirelli, que ustedes siguen y que están todo el tiempo ahí comentándome, pero además de eso, muy enfocada en trabajar la transformación del ser humano, en trabajar el crecimiento del ser humano y ponernos siempre de frente y muy, muy claro pues el cómo llegamos a tener un propósito de vida cumplido donde nos quede a nosotros la satisfacción del bien, del deber bien hecho. Y bueno, pues quiero presentar primero a Kenia Álvarez, que es una mujer, bueno, que luego vamos a iniciar con el tema de cómo nos conocimos, pero Kenia es madre, es una profesional del área de la gestión humana, de la gestión de talentos, una mujer extraordinaria que además de todo, pues agrega muchísimo valor en su entorno. Y algo que me encanta de Kenia es cómo ella ha llevado su maternidad con dos hijos, pero que uno de ellos es neurodivergente, pero además de todo escribió un libro que se llama ¿Cómo hacer, Kenia? ¿Cómo acompañar a tu hijo sin perderte? ¿Cómo acompañar a tu hijo sin perderte? Ya se me estaba olvidando el título, que de hecho ya lo comencé a leer y está espectacular. Y también me acompaño de la doctora Maritza Arbaje, una mujer también extraordinaria que van a escuchar cosas espectaculares de la doctora y que además de todo, madre, una profesional increíble y que tuvo una experiencia asombrosísima, señores, porque tuvo en el contacto la experiencia como tal, siendo madre con sus hijos presentes en el Amazonas. ¿Qué les parece? Así que doy apertura completamente para compartir con ustedes. Gracias, Maritza, gracias, Kenia, por estar aquí Gracias. en este desarrollo de este tema tan bonito que tanto tenemos que aportar a los demás y que, por supuesto, a través de sus experiencias va a ser completamente enriquecedor. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, encantadísima de estar aquí compartiendo con dos personas a las que he aprendido a amar muchísimo. Qué bueno, doctora. Así es, porque la energía positiva arrastra a uno, que uno no quiere desprenderse de esa relación y creo que es lo que más nos gusta de estar juntas. Eso es así, así es. Y yo quiero arrancar, chicas, con el tema de cómo nos conocimos, porque cualquiera que vea este episodio va a decir, Ani, pero ¿y quiénes son esas dos chicas que tú tenías en ese episodio? Porque en mi entorno, tanto Kenia como la doctora Maritza son nuevas. Pareciera que tenemos 20 años de amistad, pero la realidad es que este año 2026 es que papá Dios me regaló estas dos joyas. Es mi realidad. Y yo quiero iniciar con esta anécdota de cómo yo conocí a Kenia. Y fue a través de Catherine, una amiga que tenemos en común. Y a Catherine la conocí en un evento un día de desarrollo humano. Coincidimos en una actividad, participamos en la actividad súper bien e hicimos ese clic. Esa química se dio en esa hora que estuvimos compartiendo juntas.
Y de ahí, pues entonces cruzamos teléfonos y nos comenzamos a reunir, porque yo tenía ahí unos temas de unas opiniones que necesitaba para una asesoría de un tema ahí de gestión de talentos. Catherine, pues evidentemente se ofreció y ahí entonces comenzamos a desarrollar una amistad. Catherine le llega una oportunidad laboral que la arropó por completo a nivel de tiempo y me dice, pero no te preocupes que no te voy a dejar sola, te voy a dejar con Kenia Álvarez, que es mi amiga, y tú te vas a dar cuenta que con Kenia vas a resolver este problema y todos los demás. Señores, eureka, aquí está Kenia y la realidad es que con Kenia yo hablo diario. Es increíble la conexión desde por teléfono, cuando hablamos la primera vez, Kenia. Y yo dije, óyeme, pero ¿quién es esta persona que está detrás del teléfono? Y aquí está, y agradezco, Kenia, te lo digo así súper en público, agradezco a Papá Dios esta oportunidad de estar en tu círculo, de que tú estés en mi círculo, nutriéndome todo el tiempo, y valoro también el que en este momento estemos también compartiendo. Y el sentimiento es recíproco. Son de estas cosas que va a sonar como cliché, pero realmente es una diosidencia. Y fíjate que somos generaciones distintas. No tanto, pero somos generaciones, estamos en nuestros puntos de vida en etapas distintas. Ya mis hijos son adultos, no están, por ejemplo, en colegios. Con la doctora Arbaje, pues ya ella tiene otro camino recorrido también. Y qué bueno que podamos conectar de esta manera tan especial y, como tú dices, nutrirnos. Así mismo, así es. Y entonces ahí se une la doctora Maritza. ¿Cómo conocemos a Maritza? Bueno, Kenia tiene su historia, yo quiero que tú la cuentes también, pero en mi caso, bueno, pues a través de Kenia yo he conocido, señor, un grupo de mujeres espectaculares todas. Y excúsenme que yo he dicho la palabra espectacular un par de veces, pero es que amerita, para que me entiendan. Y en este grupo conozco a esta mujer maravillosa que ya yo me leí su libro, doctora, yo no le dije. Gracias, qué Ay, sí, ella bueno. tiene un libro que Es una también habla de su aventura. experiencia en el Claro. Amazonas y es increíble conocer a la doctora a través de esas palabras. Así que agradezco también que a través de este círculo de mujeres, que de hecho se llama Synaptia Fem Community, ¿verdad que sí? Tenemos ahí esa unión, esta comunidad que estamos todas formando y que va a ser de gran valor para todas las mujeres, no solamente de República Dominicana. Ya veremos que va a ser para todo el mundo. Doctora, cuéntenme usted. Es muy agradable y muy satisfactorio encontrar en el camino personas que conecten con uno, porque a veces tildan a uno como de extraña, pero es que uno tiene la visión de más allá y sabiendo que tenemos la capacidad, pues eso nos abre el círculo de que más personas se sumen a uno. Y yo pienso que este encuentro es bueno porque todos estamos aprendiendo de todas. Quizás yo tengo un déficit de comunicación, de redes, tú la tienes, me la das. Quizás yo puedo hablar de alimentación, de sexualidad y de tantas cosas. Entonces nos complementamos. O sea, yo siento desde el primer momento, y se lo comenté a Kenia, que es como un complemento. Yo me siento completa, saciada, en ansiedades de conocer personas buenas, porque somos buenos. Lo que pasa es que creemos que no lo somos. Y ese es nuestro plan dentro de todos los temas que pudiéramos tener como filosofía, es que sí podemos y por eso estamos. Qué bonito. Gracias, doctora. Y yo quiero hablar y de comentarles brevemente cómo conocí a la doctora Arbaje. Claro. Yo estando en una empresa, en mi rol de directora de bienestar y de desarrollo que en ese momento estaba, pues llega la doctora Arbaje a mi vida con una propuesta, obviamente, de bienestar para la empresa. Y desde el día 1, fue como Dios me la entregó. Así. Hicimos clic. Y bueno, puedo decir que quizás algunos 3 años ya, doctora. Así es. 3 años ya, y no hay una semana que yo no hable con la doctora Arbaje. Bueno, ya un poquito más porque ella es parte de mi círculo personal, ya conoce a mi esposo, a mis hijos, pero cuando estábamos en el ambiente laboral,
también conversábamos semanalmente. Me encanta poder obtener todos esos conocimientos que tiene la doctora Arbaje. Ella es psicóloga, nos lo dijo, ella es médico. Exacto, sigue. Ella es todóloga, Sexóloga. sexóloga. Acabo de terminar oncología holística. Ya tú sabes. Entonces, sí, porque seguimos estudiando. Tú. Sí, no, claro. Y son gente de las que uno debe aprender y emular. 100%. No importa cuánto ya tú sepas, cuántos títulos tú tengas. Y así mismito es Ani. Y con Ani, déjenme decirle, me encanta su estructura. Nos complementamos súper bien y me ha apoyado muchísimo en esto de poder comunicarme en público. Bueno, pues yo siempre o sea que aquí estamos complementándonos. Quiero hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a cambiar. Y que veo bien que a pesar de las diferentes etapas de la edad, llegamos a un punto medio tan chulo, tan lindo, y mira cómo que como que no pasa nada. Eso es la energía. ¿Y no será que nosotras privamos en joven? No, yo no privo, yo soy. Me gustó. Muy bien. Sí, porque le des un número, depende de cómo tú 100%. Lo multipliques. Ahora, si lo divides, bueno. Ajá. Entonces, es una condición que emocionalmente yo decidí, sin hacer el ridículo, que yo puedo. Claro. Yo puedo hacer ejercicio, yo puedo bailar, yo puedo aprender cosas. O sea, estos últimos años para mí ha sido tan enriquecedor porque he aprendido tanto. Como hago medicina holística integrativa, tengo que ver con lo biopsicosexual, emocional, financiero, social. Entonces yo tengo que dar ejemplo. Yo tengo que estar derechita, sonriente y saber que lo que yo estoy aprendiendo para yo me funcionó. Como yo le digo a los pacientes, mire, puede hacer eso porque yo lo hice y estoy viva. Entonces, le enseño que lo podemos hacer y crear siempre es bueno. Nosotros tenemos que convencernos que podemos, sin limitación y sin hacer ridículo. Podemos y tener asesoría como ustedes que me aconsejan. Yo digo, estoy juiciosa, voy bien, vamos en el camino. Claro. No sé dónde estamos, pero estamos en el camino. Claro que sí, qué bueno, muy bonito. Y yo quisiera comenzar a desarrollar el tema de nuestro rol de mujer. Y les tengo aquí un par de preguntitas. Entonces, yo digo que el ser mujer, hay veces muchos mitos por ahí, concepciones, conductas aprendidas, por supuesto, lo que nosotros vimos en nuestras casas, lo que ya vamos avanzando, pero también vemos en nuestro entorno, y comienzan a darse una serie de condiciones y uno coge un poquito de acá y coge un poquito de allá y se va formando uno. De alguna manera, y te quiero hacer a ti la primera pregunta, Kenia, ¿en qué momento tú sentiste el peso real de los múltiples roles que tú has desarrollado? Bueno, yo tengo un matrimonio y tengo 2 hijos, uno de ellos neurodivergente, ya con 25 años. Y siempre he querido ser profesional, siempre lo he sido, me ha gustado trabajar fuera. Mi madre ya no está, padeció de cáncer en un momento dado. Yo creo que ese rol que se le ha impuesto a la mujer moderna, de que tú puedes con todo, y entonces uno está satisfaciendo y cargando y apoyando a todo el mundo y de repente te dejas a ti para el final. Así es. Yo creo que eso es, tratar de complacer a todo el mundo, de vivir buscando excusas por lo que haces y lo que no haces. Uh-huh. Y a usted, doctora, si quiere abundar algo de eso. Sí, porque fíjate qué pasa, que nosotros las mujeres somos las co-creadoras, aunque necesitamos del compañero, obviamente, pero fíjate el compromiso que es ser madre. Pero yo fui madre y se me olvidó ser mujer, donde la mujer juega un rol muy importante, donde, como dice Kenia, tiene que complacer a todo el mundo, porque eso fue lo que le vendieron a mi abuela y a mi madre. Sin embargo, tengo la oportunidad de reconocer que ante todo soy una mujer capaz de hacer unos procesos interior, y eso me ha ayudado mucho la medicina holística integrativa, reconocer mis dones sin vanidad y sin ego, y saber que yo como mujer
puedo lograr un objetivo para yo. Y ese yo va a crecer sin ego, vuelvo y lo digo, sin vanidad, sin egoísmo, y puedo ser buena madre. Ser madre no es parir y darle la rola habichuela, no, es todo un componente emocional, espiritual, que yo le voy a transmitir a mi hijo y que puedo lograr ese objetivo a través de lo que yo siento y de lo que yo transmito. Entonces, cuando yo me doy cuenta que como mujer tengo que jugar un rol igual o más importante, y quizá va a sonar feo, que madre, entonces ahí es que yo empiezo a dar para atrás y espérate. Claro. Lo que mi madre decía, no estaba de acuerdo, en ese momento era lo cierto, pero ahora no. Por ejemplo, mi primera rebeldía fue cuando yo vi la relación de mi pareja en ese momento y de el esposo de mi hermana en un maltrato. Y yo dije, no, pero yo tengo que ser psicóloga y médico, yo tengo que resolver esto. Y en ese momento también se me ocurrió lo de Amazon, o sea que desde los 5 años fui rebelde. Cuando decido ser médico, eso fue un caos. Mi madre fue una situación muy triste, muy fea, pero yo dije, eso es lo que quiero y ahí voy. Claro. Entonces, con una actitud rebelde, pero al mismo tiempo con ternura, para entender que si yo tengo un propósito, yo necesito una guía, yo necesito una compañera. Y de ahí empecé a sentir que realmente yo como ser humano podía crecer y mejorar y lograr uno de mis objetivos de la vida, que es para mí lo más grande, servir. Así mismo. Yo creo que cumplo con el Señor, no importa el nombre que le pongo, pero yo quiero siempre ser el reflejo de Él a través de un servicio con amor. Exacto. No te voy a llamar para salir de ti, sino si no siento lo que hago, entonces no lo estoy haciendo bien. Así es. Y por eso creo que la mujer juega un papel, es lo que más me parece a Dios. Así. Esa es mi posición. bella. Eso es lo que parece a Dios. Tú sabes que siempre existe una pregunta que la gente se hace o le hace a los demás. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Y cuál es tu propósito de vida? Y la gente anda buscando realmente identificar para qué yo estoy aquí, cuál es mi razón de ser. Pero como lo acaba de decir la doctora, es increíble que para mí, doctora, la secundo por completo, el primer y principal objetivo o propósito de vida de la gente es el de servir. Si tú no tienes ese objetivo como cabeza de cualquier otra cosa que tú hayas definido en tu vida, no se va a dar, no vas a llegar a tener esa plenitud de hacer las cosas como debe de ser. Pero, y ciertamente servir, de hecho, esa es parte de lo que hago, pero tenemos que tener un límite, porque ahí nos perdemos también. 100%, Sí. de acuerdo. Ahí nos perdemos también, porque servimos a todos y de igual manera nos olvidamos de nosotros. Y eso es una línea muy fina. Muy fino. Muy fina. Entonces, sí servir, pero sin olvidarnos de nosotros mismos. Y como tú dices, Ani, buscar el propósito de vida, siempre la gente busca afuera. Ajá. Y lo tenemos dentro. Es así. Y justamente por eso era que en ese mismo orden, yo tenía aquí, por ejemplo, compartir con ustedes el tema de que por qué muchas mujeres se dedican a cuidar a todos, pero entonces se pierden en el cuidado propio. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esa línea fina de la que tú acabas de comentar, ¿qué es lo que pasa? Que a veces simplemente nos entendemos que nuestra vida, esa concepción de mujer perfecta, ese mapita, ese paso 1, 2 y 3 que había que hacerlo sí o sí, no nos deja, por lo menos a esta generación, nosotras, vamos a decir así, porque las cosas han cambiado. Evidentemente, mi sobrina o mi hija de 13 años tiene una concepción completamente diferente de ser mujer, Claro. de la que nosotras posiblemente teníamos. Entonces, ¿qué pasa con esta línea tan fina en nuestro caso de que el quehacer, estar pendiente a esto, el hacer aquello, estar disponible incluso al 100% para todos, no nos ha dejado ver que detrás de todo eso o por encima de todo eso estamos nosotras? Claro, precisamente eso, porque vivimos sin mirar hacia adentro, número uno, y número dos, pienso yo, el tema de la complacencia, de que tenemos que demostrar Así es. que podemos con todo, que somos perfectas. Ujú.
y que tenemos que ese rol de madre es mayor que el ser mujer, como Así dijo la es. doctora. Es así. El mismo tema de complacer al marido, de complacer a la los mamá. hijos. ¿Cuántas veces yo me vi, por ejemplo, complaciendo a mi mamá, haciendo yo cosas que yo no quería hacer? Así es. Y eso es un despertar realmente. Claro, porque fíjate que nunca tomamos en cuenta, yo te estoy complaciendo, pero mi costo emocional, Ajá. ¿qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Dónde se molesta? Porque eso es una de las razones que alimentamos al cuerpo a través del cortisol y no se está dando cuenta que al final le va a doler el hombro, le va a doler la pierna, Va a lo que terminar con dolor pasa. de cabeza que no lo Y tú aguanta. dices, ¿y de dónde es que viene? Y más, mi experiencia de la consulta, me he dado cuenta que las chicas que me visitan a la consulta también tienen miedo a no ser leal al clan. Así Me es. van a sacar si yo no No haces actúo. esto. Entonces, Interesante. ¿quién Ajá. piensa en mí? O sea, no es la herencia de que se va a morir mi papá y me va a dejar 10 pesos. Es la lealtad. Yo tengo que sufrir de cáncer, por decir la palabra, Porque que mi se ha abuela, porque mi demostrado, abuela sufrió porque de todas las cáncer. mujeres le han dado Así cáncer. Y es. se sabe, y yo acabo por eso lo de la oncología que comentaba reciente, que el 15% máximo es hereditario. Oye, eso tan poquito. Es el medio ambiente, es la mala costumbre alimenticia, es la indisciplina del día a día que va deteriorando nuestro cuerpo. Y la alimentación emocional y la alimentación biológica es un factor triple A para enfermedades degenerativas, Fíjate. incluyendo el cáncer. Incluyendo. Entonces, yo no puedo ser leal a algo que me está afectando a mí. Así es, así es. Cuando yo soy auténtica. Así mismo. Y en el sentido profesional, que yo sé que ahí muchas veces entramos en competencia con nosotras mismas, de asumir una responsabilidad en la calle, por nuestra profesión, pero teniendo que mantener todo lo demás como si estuviéramos metidas en la casa. O sea, las cosas Yo conozco una persona, una amiga, que cuando se van de viaje ella tiene que hacerle la maleta al marido, por ponerte un ejemplo. Entonces, y los dos trabajan y los dos están ocupados, pero llega el momento en el donde ella se pone en su cabeza que eso es parte de su responsabilidad. Yo no critico esa acción para nada. Sin embargo, cuando yo lo veo, cuando yo lo visualizo como si yo lo estuviera haciendo, a mí me da como que taquicardia. Claro. O sea, yo digo, Tú no ¿cómo eres la madre de ¿cómo eso. posible? O sea, que yo voy a tener que saber, y si se le queda algo, o sea, Ay, por ya favor. tú te podrás imaginar el caos de aquel señor diciéndome, pero ¿y cómo es posible que se te quedó tal cosa? Ay, no, cada quien con su responsabilidad. Así Entonces, me río porque yo digo, óyeme, ¿cuántas cosas asumimos por cortesía, por complacencia, porque entendemos que así debe de ser y nos olvidamos que realmente también nosotras estamos ahí? Pero a nivel profesional, ¿qué está pasando? ¿Cómo cumplimos el rol profesional sin dejar de lado lo que realmente compete a nuestro crecimiento personal como mujer? Claro, y eso es algo de lo que se está hablando mucho ahora, o de lo que yo estoy hablando mucho ahora. Porque con el mismo tema de tener un hijo neurodivergente, me he dedicado a hablar mucho sobre la diversidad en los ámbitos laborales, y hay muchísimas personas que están diagnosticadas con alguna neurodiversidad, pero que son de altas capacidades. Claro. Y pues están insertados en el ambiente laboral. Y ya antes decían, no, ese empleado, ese colaborador que deje su problema fuera de aquí. Ay, sí. Uno no puede desdoblarse, entrar con tu alter ego, es que se dice, ajá. o Sí. con un, ¿cómo es que le llaman? Como tu perfil, como tu entrar holograma. con un holograma y dejar a la Ese. persona fuera. No. Entonces, es imposible. Y yo lo que entiendo, y desde mi punto de vista profesional, es que uno tiene que ser lo más real posible. Tú no puedes tratar de demostrar a tu liderazgo, a tus colaboradores, a las personas que se reporten a ti y a tus compañeros, que tú llevas una vida perfecta, porque tú eres una líder, tú lo tienes todo resuelto, y realmente no es así. Cuando uno es real en el entorno donde uno vive,
las cosas se le hacen muchísimo más fáciles, porque entienden que aún tú siendo profesional tienes tu carga de la casa. Y en la casa, dejar saber cuáles son tus prioridades también en tu ámbito laboral, qué tú persigues, qué tú quieres conseguir y conseguir ese apoyo de tu familia. Sí, porque debe ser todos socios, o sea, Exacto. equipo, pero casi nunca logramos, porque yo trabajo con familia, casi nunca hacemos un proyecto de vida como pareja y cuando llegan los hijos mucho más. Claro. Entonces, si yo soy buena en mi trabajo, yo debo de ser buena en mi casa, porque querramos o no, nosotros tenemos una carga muy fuerte, porque si nosotros no estamos bien, el ambiente no está bien, eso es otra cosa que nos toca, o sea, buscar la vuelta. Entonces, ¿cómo yo logro en casa lo que logro en el trabajo? ¿Cómo puedo armonizar, delegar Le voy a hacer una pregunta, responsabilidades? doctora. ¿Ha sentido culpa por su crecimiento profesional? Ay, no, Muy bien, ¿y yo tú, no, Kenia? No, no. la verdad que no. Lo que sí es que en mi casa quizás llegaba un poquito mandona y mi esposo me decía, tú no estás en aquel lugar, ubícate que ya llegaste a la casa. Claro, claro. Y tú, La verdad es que yo sí. Y quizás no en el tema del crecimiento profesional como tal, sino en que la demanda laboral a veces es tan fuerte que te quita el tiempo de tú poder llegar a tu casa y estar con tus hijos de una forma en que tú lo puedas aprovechar o quizás sentir que te estás entregando al 100% con ellos. Cuando uno tiene un día con mucho ajetreo y demanda laboral quizás muy específica, yo soy de la que nunca me llevo trabajo para la casa. Eso es algo que lo aprendí ya hace unos años. Al principio lo hacía, después me di cuenta que no podía seguirlo haciendo y corté con esa mala costumbre. Pero al llegar a mi casa, cuando mis hijos estaban incluso pequeños, yo sentía todavía como que estaba abrumada. Y entonces el momentito, el ratito, yo sentía como que, ay Dios mío, como que tiempo. Yo recuerdo una frase que me ha dejado marcada en respuesta a esa misma pregunta, que Tami, chiquitita, mi hija tiene 13 años ahora, me dijo, yo llegué un día tipo 6 y pico de la tarde. Yo llegaba generalmente mucho más tarde. Y ella me dijo, oh mami, llegaste con el sol afuera. Y yo Dios. decía, o sea, eso me mató, me mató. Y ahí me di cuenta de que realmente mis hijos me veían de noche, ya por un ratico, y de noche estamos hablando de que le tocaba un par de horas y ya era acostarse porque al otro día había que levantarse temprano para colegio y demás. Entonces me di cuenta de que sí, de que yo estaba sintiendo esa aprensión de dedicarle tanto tiempo a la parte laboral, porque uno anda en esta carrera de que se va a acabar el Sí. mundo si tú no facturas eso, ¿tú me entiendes? En vez de dedicarle ese tiempo adicional a mis hijos. yo quiero hacer una anécdota y ¿sabes por qué no me he sentido culpable? Porque cuando mi hijo Brandon fue diagnosticado con retraso global del desarrollo, ya tenía 10 meses de edad, fue bastante temprano. Yo dejé de trabajar y dejé una súper oportunidad en un banco, de los mejores bancos de Estados Unidos, y no me sentía bien. No me sentía bien, yo duré año y pico fuera y el médico neurólogo me dijo, me dijo dos cosas. Primero, para tú hacer a tu hijo feliz, primero tienes que ser feliz tú. Y yo no digo que trabajar sea la felicidad, pero para mí lo es. Eso es algo muy personal. Si a usted Claro. le gusta estar en su casa, pues yo también se lo aplaudo. Yo no soy tan doméstica, por decir así. Me fascina crear desde otros espacios. Y lo otro que me dijo fue que el hecho de yo estar en la casa no iba a hacer que mi hijo mejorara. Wow. Pero estando fuera de aquí, yo tenía en ese momento la flexibilidad horaria que me daba el trabajo para, por ejemplo, llevar a mi hijo a las terapias. Uh-huh. Eso se está haciendo aquí ahora. Y bueno, ya fuera de aquí lo hacíamos desde hace tiempo. Y cuando yo aprendí eso y que volví a trabajar y que mi semblante era distinto, que mi forma era distinta, que yo era más amorosa porque no me sentía tan miserable, mi hijo también cambió porque ya yo le daba otra cosa. Y lo que yo recomiendo es tratar esos momentos con tus hijos, ponerlo en agenda tal como tú lo harías llevando tu agenda corporativa. Así es.
saber y no negociar. O sea, no, mire, yo salgo a las 5 porque yo tengo que llegar Claro, con el sol afuera a mi casa. así es. Mira, y en ese mismo orden que tiene que ver ya con los hijos, Kenia y la doctora Maritza, ¿qué aprendizajes te han dejado tus hijos? Wow. Bueno, con el mayor, Brian, tenemos una conexión muy, muy fuerte y trato de conversarlo todo con él porque como que pensamos de manera bastante similar. Pero mi mayor aprendizaje y mi mayor reto como madre ha sido maternar a un hijo neurodivergente. Y el aprendizaje ha sido que uno puede dar más amor de lo que uno cree. O sea, uno crea esa capacidad de amor tan fuerte que lo puede con todo. Y lo otro es que tú no tienes que ser perfecta para ser una buena madre. Qué lindo, muy bien. Claro, Estoy no, de y también a mí me dio mucho crecimiento el ver dos personalidades diferentes y yo en el medio, con edades diferentes también. Sí. Mientras el varón ya estaba enamorándose, la chiquita quería jugar, entonces con la muñeca e ir a ver muñequito en la tele. Y yo dije, bueno, ven acá, vamos a poner un horario, vamos a negociar esto. Claro. Entonces, el deporte me ayudó bastante y el gimnasio. Nos íbamos los tres, Oh, qué bien. su padre partió, o sea, ya su padre estaba muerto. Entonces yo buscando la vuelta, crisis muy buenas. Ujú. Y ¿sabes qué aprendí de eso? Llegar a la casa agotada, porque cuando eso yo estaba en el Programa Nacional de SIDA, que después que trabajaba administrativamente, me iba a los batelles, me iba a los pueblos, llegaba con las manos llenas de zapatos, cansada, Claro, y cuando llegaba a la casa había un reclamo. claro. Entonces yo no decía nada, llegaba y a veces me alteraba. Ustedes no saben, yo cansada. A ellos no les importa eso. Así es. Llegó mamá. Así Entonces aprendí que si lo abrazaba sin decir nada, las querellas llegaban, pero yo lo abrazaba de corazón a corazón y lo soltaba, me metía a la habitación. A veces lloraba porque yo decía, "¿Y entonces, Así es. ¿cómo alimento a estos muchachos?" Porque eso es lo que nos pasó, que estamos liberadas, pero no nos quitaron los oficios de la casa, que nunca Por se supuesto, acaban, por ser supuesto. madre y sobre todo, como yo le digo a las chicas, no me descuiden al viejito, porque los hijos se van como nos fuimos nosotros y Claro. después queda el viejito y ese hay que apapacharlo. Entonces es un proceso de crecimiento que lo que yo propongo es reconocer que todos los días podemos cambiar, pero yo tengo que reconocer que estoy fallando. Porque cuando yo reconozco que fallo, ya yo tengo el 50% resuelto, 100%. no puedo resolver, voy a la terapia. Porque déjame decirte, yo tengo mis terapeutas. Claro, Yo no me me imagino que pierdo sí. porque yo quiero tener calidad de vida, no años, sino calidad de vida. Así es. Tú sabes que en mi caso, a mí me pasa mucho de... Axel tiene 18 y Tami tiene 13. Varón, Sí, hembra, 4 años de diferencia. lo que me pasó a Y mí. en este momento donde los hijos se trancan en Ujú. su cuarto, donde cada quien tiene una vida y una agenda Sí. intensa, porque a los dos les encanta una calle, igual que a su madre. Realmente yo he aprendido mucho a desarrollar la paciencia y tomar de ese espacio de respirar, sacar entonces como qué quiere Dios que yo aprenda de esta situación. Ujú. Y una cosa que a mí me ha dejado muy marcada es esa diferencia de cabecitas. Ujú. Y en el caso de Axel, que para mí es mi maestro, es un muchachito demasiado asertivo, con la cabeza muy bien puesta, que como él tiene una personalidad de que él cree que ya le es hombrecito, yo quiero bajarle ese ímpetu, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que realmente su forma de pensar está muy bien plantada. Entonces me enseña mucho, no con sus actitudes, porque sus actitudes son propias de sus 18 años, Claro. sino más bien con sus análisis, con la forma a veces de conducirse con respecto a nosotros como padres, a nivel de presupuesto, a nivel de decisiones de comprar una cosa ahora o después, o de ser protector. Una vez que pasó un corre-corre, una experiencia fatalísima, que terminó, gracias a Dios, en que todo no era nada, tú sabes. Tami se me perdió por un minuto, Ay, señores. Dios Por mío. un Ay. minuto se me perdió, saliendo del colegio a la casa. Ah,
y se perdió porque él justamente al verla cruzar sola, la llamó y él estaba en un carro compartiendo con una amiguita y entonces la metió allá en el carro y le dijo, no te preocupes que llegamos juntos, yo vivo al lado del colegio. Cuando yo veo que no llega la niña, que yo me paro y yo bajo y busco, yo pensé que la niña se me había caído, se me había perdido, que me la habían raptado en la calle. Cuando ya los dos suben, que ella ya apareció, que yo, señores, no se pueden imaginar, grito, grito y grito, yo no aguantaba la emoción. Axel me dice, mami, nunca se te ocurrió llamarme a mí. Wow. Y yo ya la estaba protegiendo. Entonces, todavía se me eriza la piel y me desarmó. Ahí lloré con agradecimiento. Claro. Porque como en ese momento 17 años, como realmente un niño de 17 años tiene la capacidad desarrollada de proteger a su hermana, porque él simplemente la vio cruzando sola. Claro. Y la llama, le dice, no te preocupes, ven que tú llegas conmigo. Claro, yo al no saber que él la llamó, yo estoy pensando que la niña, la guaguita que pasó por ahí, los dos carros que pasaron por ahí, claro. Yo casi me le meto encima a los carros, claro. Porque yo dije, yo le voy a ver los piecitos por ahí, ay papá Dios, perdóname. Y todo eso, y al final yo estoy viviendo con un ser humano que apenas hoy tiene 18 años y tiene mucho que enseñarme. ¿Y sabes qué? Antes uno le preguntaba a los padres, ¿pero por qué? Porque yo soy tu papá. Ajá. Esa era la respuesta frecuente. No había cómo. Óyeme, no es que tú le des una charla de media hora, pero cuando tus hijos te pregunten, contéstale y no justifique que tú eres la autoridad, porque hay que negociar y eso es vital. Y sabes que también he encontrado algunos casos, como yo soy psicóloga deportiva también, yo trabajo con un grupo de deporte, de fútbol específicamente. Y tú ves los niños que te cuentan a ti cosas que papá y mamá lo deben saber, pero ¿qué pasa? Que algunos padres creen que los hijos los respetan y lo que le tienen es miedo. Así es. Es terror. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir a que los únicos amigos, y más en este momento que estamos con una situación evolutiva un poco extraña, por no decir nefasta, porque no es así. ¿Por qué yo no puedo confiar en papá y mamá? Sí. Tengo un caso de una niña que la violó el padrastro, la niña se lo fue a contar a su mamá y la madre lo que le dijo fue todo lo que ustedes se pueden imaginar. Oye, eso. Entonces, si yo soy tu hija y te confieso que me está pasando algo con tu esposo, ¿cómo tú no me proteges? Así es. Entonces, ¿qué puedo esperar de esa niña? Una niña preadolescente que se está viendo en una situación de maltrato, de invasión de su personalidad, de su privacidad. Entonces, la propuesta es esa. Tu única amiga debe ser mamá. Tu único amigo debe ser papá. Pero si yo soy la autoridad, te tengo miedo y no puedo responder. Porque no hay comunicación. Porque no hay comunicación. Y eso es una pregunta en un tono ya un poco más relajado. A ver qué sale de respuesta en esta ocasión. Si tu vida fuera una película de comedia, ¿qué escena no podría faltar? Vaya pensando, doctora, por favor. ¿Qué escena no podría faltar? ¿De comedia? De comedia. Bueno, yo con un saco, ¿verdad? Toda corporativa y limpiándole la babita a Brandon. Me encanta. Muy bien, muy bien. No puede faltar. No puede faltar. No puede faltar, muy bien. ¿Y usted, doctora? Y yo tengo que tener un caño para echar agua y mojarme. ¡Anda! Sí, yo tengo que mojarme. Inclusive mi hijo es ingeniero, yo me mudé a una casa y le digo, aquí falta algo. No, pero está todo bien. No. Busco un tubo y pónmelo ahí, que si no llueve yo cojo la manguera y hago el chorro. Y me encanta mojarme y gozar y bailar y cantar. Esa es parte de la rebeldía que le quedó del Amazonas. Del Amazonas. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque me bañaba mucho. Doctora, una anécdota cortita de que tenga que ver con o profesional o con sus hijos en el Amazonas, para que este episodio tenga ese toquecito amazónico por ahí. Bueno, mi hijo tenía 10 años y él veía las, ¿cómo se llama? Donde Tarzán se tiraba. Las lianas. Las lianas. Muchas lianas. Y mi hijo en la lancha
Amazonas, Orinoco arriba. Mami, pero hay muchas lianas, ¿y por qué Tarzán no viene? Ay, qué ¿Por qué Tarzán no bella. aparece? No, es que él está en otra área, porque Está en imagínate. la Y selva sí, no, a él le llamaba mucho la atención que veía las lianas, pero no veía a ¿Cómo Tarzán. era que le decían a su hija, que no recuerdo lo que le decían en el libro, porque era muy rubia y Ah, por los rizos? mi hijo es trigueño, así el color de los árabes, así de los hindúes, por ahí, trigueño, muy hermoso. Pero mi hija en ese momento tenía 3 cabellitos Ajá. amarillos y muy blanca, con los ojos verdes. Entonces ellos decían que ella era la hija de la luna. Exacto. Ay, qué hija Y de la entonces luna. querían tocarla porque hacían la conexión. Inclusive una vez fuimos a una luna llena a dormir en un chinchorro es una casa de bambú y de palos y eso. Y dormíamos, era en hamaca. Claro. Entonces había una luna preciosa. Ay, pero ahí hicimos un ritual porque el baile de ellos es tintán, no era Ok. un movimiento. Ajá. Pero en ese momento yo había llevado todos los cassettes de Johnny Ventura, de Wilfrido, Al Amazonas. a la Bueno, usted lo dice en el Amazonas. libro, que usted fue la pionera Sí, yo llevando la fui la merengue pionera. dominicano al Amazonas. Entonces ellos querían que yo estuviera bailándole todo el tiempo. Ay, Dios mío. Entonces en esa noche de luna, mi hija se despertó y era el ritual con ellas, Qué bello. tocándola, la luna llena, como que era la diosa de la luna belleza. que se presentaba ahí. Y otra anécdota fue que ellos conocieron el café y el pan, porque yo tenía una avioneta que asignaba alimentos y medicina, y le enseñé un huerto, o sea, a sembrar tomates, zanahoria, porque Ok. ellos no conocían nada de eso. Oye, eso. Simplemente era la pesca, la yuca, los guineitos. Y entonces hicimos una travesura muy buena. Qué chévere, Sí, qué bonito. Qué fue muy bonito. aventurero, muy lindo. Busquen ese libro, doctora, digamos el nombre, que creo que no lo hemos mencionado. No, una médico en Amazonas. Una médico en el Amazonas, así es que... Mi hija cumplió el año en Amazonas. Oh, Sí, yo me la llevé de meses. ¿tú te imaginas? Sí, No, muy sí, lindo. arriesgado. Y esos mosquitos. No, a ella no le picaron los mosquitos, a ella no le atacaron, a nadie nos atacó nada. Mira, muy bien. Sí. Qué bien. Mira, y entonces quiero ir cerrando con una dinámica que me encanta como para levantar como esas cosas así imaginativas, crear un poquito en el aire. Entonces le voy a hacer una pregunta a Kenia y otra diferente luego a la doctora. La idea es continuar la frase. Lo que sí me gustaría es que repitan la frase tal cual y luego entonces continúen con la respuesta. Ok, vamos Si a yo te ver. pregunto tu nombre, entonces tú digas mi nombre es tal. Ok. Tan sencillo como eso. Wow. Primero contigo. Ser mujer hoy es... Ser mujer hoy es no tener que justificarse por todo. Me encanta. Doctora, la maternidad me enseñó... Que podía seguir adelante, creciendo y multiplicando la humanidad. Muy bien. Recordemos repetirla, la pregunta. Ah, sí, perdón. No se preocupe, todo bien. Mi lado más caótico aparece cuando... Mi lado más caótico aparece cuando no soy perfecta. Y aquí quiero decir, yo sé que no somos perfectas, pero mi lado más caótico aparece cuando yo no puedo lograr la perfección en algo. Sí, es así. Me siento más poderosa cuando... Me siento más poderosa cuando soy libre. Ay, qué bello. Ay, sí. Me encanta. Nadie sabe que yo... Nadie sabe que yo amo desmedidamente. Muy bien, perfecto. Y ahí cierro con la doctora. Entre tacones, café o hacer silencio, elijo... Todo, Yo sabía que ella iba a decir eso. todo, los tacones, el café. Para mí el café es la conexión entre el Padre Sol y la tierra. Muy bien. Y sobre todo el silencio, doctora, que yo sé que para usted tiene un significado Ay, sí. importante. Y el silencio para mí es reconocer las cosas que puedo lograr a través de la quietud. Por eso medito, por eso me gusta la conexión debajo de una mata, de un Así árbol. mismo. Qué bueno.
Bueno, pues yo aquí, y bueno, y agradecidísima de esta oportunidad, de este tiempo compartido, donde Dios nos ha unido por una razón y que nos dé más oportunidades como esta para seguir compartiendo en contenido de valor que yo sé que va a ser de muchísima, que estas experiencias van a ser de muchísimo valor para cantidad de gente que está del otro lado. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales que van a encontrar muchísimo y por ahí vamos a seguir conectadas. Un momento, sino que, como lo dice una frase que yo amo, el ser humano no es, el ser humano está siendo. Así que de esta manera pues me despido. Gracias Kenia, gracias doctora Gracias. Maritza. Que Dios las bendiga y que Gracias. además de todo nos dé muchas más oportunidades como esta de Ay, seguir sí. nutriendo Me a los encanta. demás. Me encanta. Gracias.